Suceso 15. La primer muerte. Después del ritual, algo en mí dejó de estar bien. No fue inmediato, no fue visible, pero lo sentí. Una presencia silenciosa, invisible, como si algo hubiera atravesado mi cuerpo sin pedir permiso y ahora se moviera dentro de mí, manipulando mis pensamientos, mis emociones, mi calma. Aún hoy me cuesta creer que eso haya sido real, pero lo fue. Y nunca volvió a irse del todo. Los días pasaron. Por un momento, el mundo pareció recuperar su equilibrio. Todo estaba inquietantemente tranquilo, como ese silencio que precede a una tormenta. Hasta que sonó el teléfono. Era un familiar. Su voz temblaba. Nos dijo que uno de mis primos estaba hospitalizado. La historia llegó fragmentada, como un rompecabezas manchado de sangre. A otro primo, que vivía cerca, intentaron asaltarlo. En medio del caos apareció el primero para ayudarle. Peleó con el delincuente, forcejearon, y al final lograron escapar. Dejaron al asaltante tirado en el suelo y huyeron, cada uno en una dirección distinta, creyendo que lo peor había pasado. Pero no era así. Uno de ellos fue alcanzado en la entrada de su propia casa. Ahí, donde debía estar a salvo, el delincuente lo atacó con una navaja larga. El metal se hundió en su cuerpo una y otra vez. Aún así, con la poca fuerza que le quedaba, corrió. No hacia su casa, estaba vacía, sino hacia la de sus padres, que vivían cerca. Cada paso dejaba atrás más sangre, más vida. Lo más perturbador es que el otro primo también fue alcanzado. Se golpearon. Lucharon. Pero el delincuente huyó. Él pensó que todo había terminado. Pensó que el otro estaba bien. Horas después, una llamada destrozó esa ilusión. Su primo estaba en el hospital. Gravemente herido. Después de algunas horas, la llamada final. Había muerto. Había perdido demasiada sangre. Llegó demasiado tarde. El tiempo, una vez más, no perdonó. La culpa cayó sobre el sobreviviente como una condena eterna. A él lo asaltaron. Él pidió ayuda. Y el que solo fue a salvarlo, terminó perdiendo la vida. Esa culpa nunca lo abandonó. Ese fue el primer familiar que perdimos. Ocurrió en agosto. Yo era muy pequeña y no comprendía del todo lo que pasaba. Solo recuerdo las miradas vacías, los rostros hinchados de tanto llorar, el peso insoportable de la tristeza flotando en cada habitación. Algo se había roto en la familia y en el ambiente. Sin saberlo, esa muerte fue solo el inicio. No fui a la velación. Solo asistí al entierro. Ver cómo bajaban el ataúd fue devastador. Era demasiado joven para morir. Demasiado joven para dejar atrás a 4 hijos. La más pequeña tenía apenas 2 meses de nacida. Su esposa estaba completamente destruida, sostenida apenas por el dolor y el silencio. Todos intentaron ayudarla, pero ella decidió enfrentarlo todo sola, como si ya no le quedara nada más que perder. El tiempo avanzó, pero el luto no se fue. Los rosarios se volvieron frecuentes. Las oraciones parecían eternas. Poco a poco, la familia intentó recomponerse, convencerse de que lo peor ya había pasado. Pero no lo había hecho. Porque después de esa muerte, algo más despertó. Y el verdadero horror apenas comenzaba. Era el cumpleaños de una de mis tías, y contra todo pronóstico decidieron hacerle una gran fiesta. Sus 12 hermanos se reunieron esa noche. 12. Como si el número, por sí solo, ya cargara algo antiguo y pesado.
Ella estaba radiante. Reía, bailaba, hablaba sin parar. Parecía feliz, pero había algo en su mirada que no supe entender hasta mucho tiempo después. Una urgencia. Como si necesitara grabar ese momento en la memoria de todos. La música llenaba la casa, las risas rebotaban en las paredes, y por unas horas el dolor parecía haberse quedado afuera. Sin embargo, entre tanta celebración, mi tía se acercó a mi madre y, en voz baja, le confesó algo que le había estado inquietando desde hacía tiempo. Le habló de la vecina que vivía justo enfrente. Decía que le daba mala espina. Una anciana problemática, siempre enojada, siempre maldiciendo a quien se cruzara en su camino. Nadie la veía sonreír jamás. Su casa era la única que se caía a pedazos, madera vieja, paredes torcidas, un lugar oscuro incluso a plena luz del día. Mi tía decía que parecía sacada de una pesadilla. Que tenía pinta de bruja. Y que constantemente la atacaba con palabras cargadas de odio, como si cada insulto fuera un deseo disfrazado. La envidia es muy poderosa, le dijo. Puede hacerle daño incluso a personas inocentes. Esa frase se le quedó clavada a mi madre. Pensó que tal vez no era una simple paranoia. Tal vez mi tía tenía razón. Siempre se arreglaba bien, cuidaba su forma de vestir, su apariencia. En una zona rural, humilde, donde casi nadie hacía eso, destacaba demasiado. Y a veces, destacar es peligroso. La fiesta terminó sin incidentes. Todos se despidieron creyendo que había sido una noche hermosa, una más para recordar. Una semana después, sonó el teléfono. Nos dijeron que mi tía se había sentido mal. Que había comido algo que le cayó pesado. Al principio parecía algo simple, pero el dolor se volvió insoportable. La llevaron de urgencia al hospital. Pasó todo el día ahí. No mejoraba. Los doctores no lograban encontrar la causa. Le daban medicamentos para el dolor, pero nada funcionaba. Su cuerpo se consumía frente a ellos sin explicación. Cuando cayó la noche, llegó la noticia que nadie estaba preparado para escuchar. Había muerto. Así, sin aviso. Sin diagnóstico. Sin respuestas. Ocurrió un año después de la muerte de mi primo. Y lo más perturbador, en el mismo mes. Agosto otra vez. Como si ese mes se hubiera convertido en una marca, en una advertencia que nadie supo leer. Con el tiempo supe algo más. Algo que me heló la sangre. A mi tía no le gustaban las fiestas. Nunca. Siempre las evitaba. Pero ese cumpleaños fue distinto. Insistió en celebrar. Insistió en reunir a todos sus hermanos. Solo decía que tenía muchas ganas de estar con su familia. Como si lo necesitara. Como si supiera que sería la última vez. Algunos decían que lo presentía. Otros hablaban en susurros de la vecina. De su fama. De sus maldiciones. De cosas que no se dicen en voz alta. Muchos creían que ella le había hecho algo. En el velorio, sus hijos estaban destrozados. Y ahí fue cuando vi, por primera vez, a una persona sin vida. Su rostro inmóvil contrastaba cruelmente con el recuerdo de su sonrisa apenas una semana antes, cuando todos celebraban su cumpleaños sin saber lo que se avecinaba. Después, durante los rosarios, comenzaron a salir más historias. Historias sobre la casa donde vivían. Decían que ahí pasaban cosas extrañas, muy parecidas a las que ya se vivían en la nuestra. Actividad paranormal constante. Ruidos inexplicables. Pasos en la escalera durante la noche, como si alguien subiera y bajara cuando todos dormían. Contaban que mi tía se había caído varias veces en esa misma escalera, como si algo la empujara. Hablaban de objetos que se movían solos. De sombras.
de apariciones. Y en una ocasión, alguien contó una historia que muchos prefirieron tomar a broma, pero que otros jamás olvidaron. Una piñata con forma de bruja. Para algunos era solo algo gracioso. Para otros, tenía una vibra tan pesada que provocó cosas que casi nadie se atreve a creer. Pero esa es otra historia. Y se las contaré en el próximo video.